Islandia. Población 320.000. Producto Nacional Bruto 13.000 millones de dólares. Pérdidas bancarias 100.000 millones de dólares. Islandia tiene una democracia estable y un alto estándar de vida. Hasta hace poco la tasa de desempleo y de deuda estatal eran extremadamente bajas. Pero en 2000, el gobierno de Islandia implementó una amplia política de desregulación que tendría consecuencias desastrosas. Primero para el medio ambiente y luego para la economía. Comenzaron permitiendo que corporaciones multinacionales como Alcoa construyeran gigantescas plantas de fundición de aluminio y explotaran las fuentes naturales de energía geotérmica e hidroeléctrica de Islandia. Simultáneamente, el gobierno privatizó 3 de los bancos más importantes. El resultado fue uno de los experimentos más puros de la historia de desregulación financiera. En un periodo de 5 años, estos 3 diminutos bancos que nunca habían operado fuera de Islandia pidieron prestados 120.000 millones de dólares, el triple de la totalidad de la economía de Islandia. Los banqueros se beneficiaron a ellos mismos, a los demás banqueros y a sus amigos. Fue una gigantesca burbuja. El precio de las acciones se multiplicó por 9, el precio de la vivienda se duplicó. Es un problema universal. En Nueva York tienen el mismo problema, ¿verdad? Los mercados son inherentemente inestables, o al menos potencialmente inestables. Una metáfora apropiada es la de los buques petroleros. Son muy grandes y se tiene que poner el petróleo en compartimentos para evitar que su movimiento haga volcar al barco. El diseño del barco tiene que tener eso en cuenta. Y después de la depresión, las normas implementaron compartimentos herméticos. La desregulación trajo aparejado el fin de la compartimentación. En el viejo sistema, cuando el dueño de una casa pagaba su hipoteca cada mes, el dinero lo recibía el prestamista local. Como las hipotecas tardaban décadas en pagarse, los prestamistas eran cuidadosos. En el nuevo sistema, los prestamistas vendían las hipotecas a los bancos de inversión. Los bancos de inversión combinaban miles de hipotecas y de otros préstamos, como automotrices, préstamos estudiantiles y de tarjetas de crédito, para crear derivados complejos llamados obligaciones de deuda colaterales o CDO. Los bancos de inversión vendían la CDO a inversores. Cuando los dueños de las casas pagaban las hipotecas, el dinero iba a inversores en todo el mundo. Los bancos de inversión pagaban a las calificadoras de riesgo para que evaluaran la CDO. Muchas recibían una calificación de AAA, la más alta posible. Gracias a esto, las CDO se volvieron populares entre los fondos de retiro, que solo podían adquirir títulos con calificaciones altas. AIG, la compañía de seguros más grande del mundo, vendía inmensas cantidades de derivados llamados permutas de incumplimiento crediticio. Para los inversores que tenían CDO, las permutas de incumplimiento crediticio funcionaban como una póliza de seguro. Un inversor que compraba una permuta de incumplimiento crediticio pagaba a AIG una prima trimestral. Si la CDO tenía problemas, AIG se comprometía a pagar al inversor por sus pérdidas. Pero a diferencia de los seguros comunes y corrientes, los especuladores también podían comprar permutas de incumplimiento crediticio a AIG para apostar por el fracaso de CDO que no tenían. De pronto, cada año fluían cientos de miles de millones de dólares por la cadena de la titulización. Como todos podían acceder a una hipoteca, las compras de viviendas y sus precios se dispararon. El resultado fue la mayor burbuja financiera de la historia. Countrywide Financial, la mayor otorgadora de préstamos subprime, otorgó préstamos por 97.000 millones de dólares. No eran ganancias reales, no eran ingresos reales. Era dinero que el sistema creaba y se registraba como un ingreso. 2 o 3 años más tarde, eso genera un déficit y se borra. Creo que en realidad, mirándolo en retrospectiva, fue un gran esquema Ponzi nacional. No solo nacional, global. Las permutas de incumplimiento crediticio no estaban reguladas, por lo que AIG no tuvo que separar ninguna cantidad de dinero para cubrir potenciales pérdidas. Por el contrario, AIG pagaba a sus empleados importantes bonos en efectivo en cuanto se firmaban los contratos. Pero si hubiera algún problema con la CDO, AIG estaría en problemas. En 2007, Alan Sloan publicó un artículo sobre las CDO emitidas por Paulson como director de la compañía.
El artículo se publicó en octubre de 2007. Un tercio de las hipotecas ya estaban en mora. Se había perdido a la mayoría. Perdieron millones de dólares y ahora están demandando a Goldman Sachs. Hacia fines de 2006, Goldman había ido un paso más allá. No solo vendía CDO tóxicas, además comenzó a apostar activamente por su fracaso al mismo tiempo que aseguraban a los clientes que eran inversiones de alta calidad. Comprando permutas de incumplimiento crediticio a AIG, Goldman podía apostar por el fracaso de CDO que no tenía y recibir una paga cuando ésta fracasaba. Morgan Stanley también vendía títulos de hipoteca al tiempo que apostaba por su fracaso. Ahora el fondo de retiro de los empleados de gobierno de las Islas Vírgenes los demanda por fraude. La demanda sostiene que Morgan Stanley sabía que los CDO eran basura. Si bien estaban calificados con una AAA, Morgan Stanley apostaba a que fracasarían. Un año más tarde, Morgan Stanley había ganado cientos de millones de dólares, mientras que los inversores habían perdido casi todo su dinero. Las tres calificadoras de riesgo, Moody's, S&P y Fitch, ganaron miles de millones de dólares otorgando calificaciones altas a títulos riesgosos. Moody's, la calificadora de riesgo más grande, cuadruplicó sus ganancias entre 2000 y 2007. 17 de septiembre, AIG fue adquirida por el gobierno, y un día después Paulson y Bernanke solicitaron al Congreso 700.000 millones de dólares para rescatar a los bancos. Advirtieron que la alternativa era un catastrófico derrumbe financiero. Era aterrador. Todo el sistema se paralizó. Cada parte del sistema financiero y del sistema crediticio. Nadie podía pedir dinero. Era como un paro cardíaco del sistema financiero global. En octubre de 2008, el presidente Bush firmó un rescate de 700.000 millones de dólares. Pero las bolsas del mundo continuaban cayendo debido al temor ante la inminencia de una recesión mundial. Las medidas para rescatar a la economía no lograron detener la marea de despidos y de ejecuciones de viviendas. El desempleo en los Estados Unidos y en Europa rápidamente aumentó al 10%. La recesión se aceleró y se extendió al resto del mundo. Desde los 80, los economistas académicos han sido grandes defensores de la desregulación y jugaron papeles de mucho poder a la hora de trazar la política de Estados Unidos. Muy pocos de estos expertos en economía advirtieron de la inminencia de una crisis, e incluso luego de la crisis, muchos de ellos se opusieron a las reformas. Richard Portes es el economista más famoso de Gran Bretaña y es profesor de la Facultad de Negocios de Londres. A él también la Cámara de Comercio de Islandia lo contrató en 2007 para escribir un informe que elogiara al sector financiero islandés. La ambición y la irresponsabilidad en Wall Street y en Washington provocó una crisis financiera más grave que todas las que enfrentamos desde la Gran Depresión. Cuando la crisis financiera se hizo evidente, justo antes de las elecciones de 2008, Barack Obama señaló que la ambición de Wall Street y las fallas en la regulación eran ejemplos de la necesidad de cambios. Necesitamos regular el riesgo sistemático, más requisitos de capital, una protección financiera al consumidor y cambiar la cultura de Wall Street. Mi opinión sobre Obama y la reforma regulatoria la resumo en una sola palabra: ja. Durante décadas, el sistema financiero estadounidense fue estable y seguro. Pero luego algo cambió. La industria financiera dio la espalda a la sociedad, corrompió nuestro sistema político y sumió a la economía mundial en una crisis. Nos costó caro, pero logramos evitar el desastre y nos estamos recuperando. Pero los hombres y las instituciones que causaron la crisis continúan en el poder. Nos dirán que los necesitamos y que lo que ellos hacen es demasiado complicado para que lo entendamos. Nos dirán que no volverá a pasar. Gastarán miles de millones de dólares luchando contra las reformas. No será fácil. Pero por algunas cosas, vale la pena luchar.